Mi familia me llamó egoísta por no ceder mi habitación a mi primo recién llegado, y me hicieron dormir en la cochera. Cuando él rompía cosas o traía mujeres, me culpaban a mí de todo. Esperé hasta su siguiente fiesta. Frente a toda la familia, mostré quién era realmente y ese día nadie me volvió a llamar mentiroso. Vivo en Riverside, California, y lo digo sin ningún orgullo en la voz, porque si alguien me hubiera dicho hace un par de años que a los 23 iba a estar durmiendo en una cochera, sobre un colchón inflable que se desinfla a la mitad de la noche, con un alargador como única fuente de electricidad y un olor constante a aceite viejo, gasolina rancia y humedad atrapada en cajas navideñas, le habría dicho que no me jodiera, que algo así no iba a pasarme a mí. Pero claro, aquí estoy, escribiendo esta historia desde el rincón que me dejaron después de que mi propia familia decidió que mi cuarto, el único espacio que me quedaba en el mundo para respirar, valía menos que el culo mimado de un primo que ni siquiera vivía en el mismo estado. Porque según ellos, él lo necesitaba más y yo, por vivir ahí desde antes, debía ceder por ser más fuerte. Así me lo dijo mi mamá, sin titubear, sin una pizca de vergüenza, como si me estuviera pidiendo que me cambiara de silla, no que me arrancara la última gota de dignidad que me quedaba. La historia empieza unas semanas después de que volví a casa para poder ahorrar un poco mientras terminaba la universidad y trabajaba de noche en un maldito almacén donde me pagan apenas lo suficiente para no morirme de hambre. Pero no lo suficiente como para salir corriendo a pagar renta, luz y comida por mi cuenta. Vivíamos solo mi mamá y yo, en una casa de 2 habitaciones, ella en su cuarto, yo en el mío, todo en una especie de rutina silenciosa pero estable, hasta que un día, de la nada, llegó mi tía Lidia con sus aires de víctima, el maquillaje corrido de tanto llorar en el carro y su voz chillona diciendo que había tenido que traerse a su hijo Kevin desde Texas porque allá la gente no lo entendía. Esa fue su frase exacta. Que el muchacho había tenido problemas con sus compañeros de cuarto, que la familia donde vivía era muy rígida y que necesitaba un lugar donde recomenzar, un espacio para respirar aire fresco. Y claro, ¿quién tenía una habitación desocupada y perfecta para eso? Pues yo, aunque estuviera ocupada, aunque no fuera suya. Porque al parecer mi esfuerzo no contaba. Mis turnos de noche, mis madrugadas con dolor de espalda, mis clases conectadas desde el teléfono porque el wifi no alcanzaba bien en la cochera, todo eso daba igual. Recuerdo el momento con total claridad. Fue un miércoles por la tarde. Yo llegaba de trabajar, con los pies destrozados y la cabeza a punto de estallar después de un turno de 12 horas donde estuve moviendo cajas que no eran mías para que otros pudieran recibir sus pedidos el fin de semana. Entré a la casa y vi a Kevin tirado en el sofá, sin camiseta, viendo televisión con los pies en la mesa de centro y el control remoto descansando sobre su barriga. Al principio pensé que estaba de visita, que tal vez se quedaría un par de días, máximo. Pero cuando pregunté qué estaba pasando, mi mamá me respondió con esa dulzura manipuladora que solo usan cuando quieren hacerte sentir culpable por tener límites, que debía comprender la situación. Que Kevin no tenía a dónde ir, que su mamá no podía con él sola, que solo sería por unas semanas. Y después, como si no fuera suficiente, soltó lo que me pareció un puto chiste cruel: sé una buena persona, hija. Sé de tu cuarto. Él necesita un espacio tranquilo. Tú puedes acomodarte en la cochera mientras tanto, ¿verdad? Me quedé mirándola como si me hubiera pedido un riñón. Pero no discutí. No tenía fuerzas. Solo asentí con la cabeza, entré en mi cuarto, empecé a empacar mis cosas en bolsas de supermercado y las llevé una por una al espacio que hasta ese día usábamos para guardar herramientas oxidadas. Bicicletas que ya nadie montaba y cajas llenas de adornos de Halloween. Me puse a limpiar como un autómata, saqué el colchón inflable que teníamos para visitas, lo conecté al enchufe más cercano. Lo inflé a medias porque ya tenía un par de pinchazos viejos que hacían que se desinflara lentamente mientras dormías. Y me acosté encima de eso con una sábana fina que no tapaba ni el frío del concreto ni la vergüenza que me invadía. Me sentía como un perro callejero que aceptó una caja de cartón como hogar. Desde ese día, Kevin tomó posesión de mi habitación como si fuera suya por derecho.
Cambió las cortinas porque le daban alergia, movió mi escritorio sin preguntar, sacó mis libros y los metió en una caja que dejó en la cocina porque ocupaban espacio, y cada vez que pasaba por delante de mí, ya fuera en calzoncillos, con una toalla en la cabeza o con su celular a todo volumen, me lanzaba una sonrisita cínica que me daban ganas de arrancarle. A los pocos días, trajo a una amiga, según él, solo una amiga, que se quedó a dormir y a la mañana siguiente encontré mi cepillo de dientes tirado en la basura con una nota que decía, no sabía si era tuyo o de ella. Sorry. Esa fue la primera vez que pensé en irme sin avisar, pero el número de mi cuenta bancaria me gritó que era imposible. A duras penas tenía para cubrir el mínimo de la tarjeta, mucho menos para pagar renta sola. Y como si no fuera suficiente vivir en un espacio que parecía diseñado para recordarme todos los días que mi lugar en la casa había dejado de existir, cada vez que algo se rompía o desaparecía en la casa. ¿Adivina a quién señalaban? La tele empezó a fallar, el microondas olía a quemado, una lámpara del pasillo desapareció misteriosamente, y lo único que decían era, seguro fue la hija, que últimamente está tan descuidada. Cuando intenté defenderme, mi tía se limitó a sonreír como una bruja y soltar que yo estaba demasiado alterada desde que trabajo tanto. Kevin, mientras tanto, se reía como si todo fuera un juego y remataba con esa frase que ya me tenía hasta los ovarios, prima, relájate, si vas a estar de malas, mejor duérmete en la cochera y no salgas. Me empezaron a llamar dramática. Egoísta. Una exagerada. Y cuando una patrulla vino por una denuncia de ruido una noche que yo estaba trabajando, y dejaron un aviso en la puerta, no dudaron un segundo en decir que fue la cochera, seguro dejó algo encendido. Esa noche, cuando llegué a las 4 de la mañana y vi el papel pegado en la puerta principal con el logo de la policía, tuve que aguantarme las lágrimas mientras me metía en mi espacio caja con olor a gato muerto. Ahí, tirada en ese colchón que ya apenas levantaba 2 pulgadas del piso, me di cuenta de algo que me dolió más que cualquier palabra, no importaba lo que hiciera o dijera, para ellos, yo era la fácil de culpar. La que podían empujar al fondo sin que hiciera ruido. Pero ese día, entre la rabia y la resignación, decidí que no me iba a quebrar. No aún. Que iba a esperar. Y que la próxima vez que Kevin hiciera una de las suyas, no iba a discutir, no iba a suplicar. Iba a mostrarle a toda esta bola de hipócritas quién carajos era él realmente. Y ese día, les juro, nadie me iba a volver a llamar mentirosa. Nadie. Actualización 1. Pasaron 3 semanas desde que Kevin llegó y, para ese punto, ya me sabía el sonido exacto que hacía su risa cuando decía una pendejada por teléfono mientras se tiraba en el sofá como si estuviera en un maldito Airbnb pagado por nadie. Me sabía también los horarios de las chicas que entraban y salían como si aquello fuera un hostal sin reglas, las marcas de sus perfumes que impregnaban las paredes de mi cuarto robado. Y hasta el número exacto de veces que usaba mi toalla sin siquiera preguntar, porque ni eso respetaba. Ya no me molestaba el calor insoportable de la cochera ni los mosquitos que aparecían de noche como plaga organizada. Lo que me tenía al borde de la locura era la maldita sensación de que yo me estaba volviendo invisible dentro de mi propia casa, como si en vez de ser la hija que vivió ahí toda su vida, fuera una especie de intrusa temporal a la que se le daba el favor de no dejar en la calle. Fue justo durante una de esas madrugadas en las que el colchón inflable había decidido rendirse por completo, dejándome pegada al concreto con un dolor en la espalda que me hizo pensar que iba a despertar con la columna doblada en 2, cuando escuché a Kevin hablando por teléfono desde mi cuarto con la voz fuerte. Como si el mundo entero necesitara saber que él estaba teniendo una conversación importante. Sí, güey, esta casa es un cague de risa, mi prima es toda amargada, pero me vale madres, ya tomé el control, dijo. No me lo contaron. No fue un chisme. Yo lo escuché con mis propios oídos desde la cochera, mordiéndome el puño para no reventar la puerta de una patada. La vieja ni se queja, creo que la tienen bien domesticada. Si se rompe algo, le dicen que fue ella y ya. Y lo mejor es que se lo cree. Solté una carcajada sin querer, una de esas risas secas que no tienen alegría, solo veneno. No me lo creía. Era tan descarado que no intentaba ni disimular.
Se sentía intocable, y lo peor es que, en cierto modo, lo era. Nadie lo confrontaba, nadie le exigía explicaciones, y cada vez que yo trataba de hablar con mi mamá o con mi tía sobre el desastre que estaba provocando, la conversación siempre terminaba en mí. En cómo yo estaba muy tensa, demasiado sensible, o a la defensiva con todo el mundo. Ese mismo día, por la tarde, la lámpara del pasillo amaneció sin foco. Lo primero que escuché al salir de la cochera fue a mi tía diciendo en voz alta, como si no supiera que yo estaba ahí: qué raro, siempre que algo se rompe, es después de que la niña sale del trabajo. Capaz y está tan estresada que ni se da cuenta de lo que hace. Mi mamá no dijo nada. Solo hizo ese silencio que hace cuando sabe que algo está mal pero prefiere callarse porque es más fácil que pelear. Fue ahí cuando entendí que tenía que dejar de intentar convencer a nadie con palabras. Que si quería recuperar algo de mi dignidad, iba a tener que usar las herramientas que tenía a mano y jugar el mismo juego sucio que ellos estaban jugando. No con gritos, no con insultos. Con pruebas. Esa noche, salí antes de casa rumbo a mi turno, pero me desvié un par de calles, entré a una tienda de segunda donde había visto antes algunos electrónicos viejos y, con lo poco que me quedaba de la semana, compré un soporte plástico y un cargador portátil. Llegando al trabajo, le pedí a un compañero si me podía vender su celular viejo, el que ya no usaba y que andaba trayendo por si se le perdía el principal. Y le di unos billetes arrugados a cambio de esa reliquia de pantalla estrellada. No necesitaba que fuera nuevo ni rápido, solo que grabara. Que pudiera captar audio decente y que la batería durara lo suficiente para captar el desmadre diario que ese pendejo hacía mientras yo me partía el lomo bajo luz artificial. Desde entonces, empecé a dejar ese celular grabando cada vez que me iba. Lo ponía apuntando al pasillo, ligeramente escondido entre dos cajas de adornos de Navidad apiladas junto a la entrada de la cochera, justo donde tenía visibilidad parcial de la puerta de mi cuarto y también del acceso al baño. No se trataba de espiar por deporte, no me importaba lo que hicieran mientras se respetara la casa, pero después de semanas tragándome culpas ajenas, necesitaba algo que gritara la verdad cuando mi voz ya no servía. No me la pasaba revisando los videos todos los días, porque entre el trabajo, los estudios y el agotamiento mental, no me daba la vida. Pero cada vez que había un nuevo incidente, como cuando se rompió el marco de una foto familiar o alguien dejó la cocina hecha un asco con restos de pizza pegados al microondas, yo me sentaba. Aunque fuera en la madrugada con los ojos a medio cerrar, y le daba play a ese teléfono viejo con las manos temblando de coraje. Y sí. Todo estaba ahí. Kevin entrando con amigos a las 3 de la mañana, abriendo la nevera con medio cuerpo metido como si fuera suya, dejando botellas vacías en la encimera, arrastrando sillas sin cuidado. Pateando cajas que reconocí como mías sin siquiera mirarlas. Una vez, incluso se veía claramente cómo se le caía un vaso, de esos que mi mamá guarda como si fueran reliquias, y en vez de recoger los pedazos, lo empujó bajo la mesa con el pie, como si así desapareciera. Luego, en otro clip, su voz diciendo, si se rompe algo, que diga mi prima que fue ella, total, ya le creen todo a la loca esa. Cuando escuché eso, me quedé quieta un buen rato. No sabía si llorar o reír. Era tan jodidamente cínico que parecía una escena de sitcom. Un personaje inventado para burlarse del resto. Pero esto no era televisión. Esto era mi vida. Mi espacio. Mi casa. Y él la estaba usando para reírse de mí frente a todo el mundo, con la complicidad silenciosa de mi madre y la voz venenosa de su madre. Cerré el video, hice una copia en mi correo personal, otra en mi Google Drive y otra en un pendrive que guardé entre mis calcetas. No iba a cometer el error de perder esas pruebas. No solo por si lo necesitaba para defenderme en casa. También porque, en el fondo, algo me decía que esto no iba a terminar ahí. Que este cabrón iba a seguir cruzando líneas hasta que no le quedara más remedio que caerse de boca frente a todos. Y yo, por primera vez, no pensaba detenerlo. Le iba a dejar la cuerda lo suficientemente larga para que hiciera su show completo, para que nadie pudiera decir que yo exageré o inventé. Y cuando llegara el momento, yo misma iba a prender la pantalla y dejar que su propia voz los hundiera a todos. Especialmente a él.
Especialmente a quien me llamó mentirosa. Especialmente a quien me dijo, mirándome a los ojos, que yo estaba demasiado alterada para vivir en paz con los demás. Porque si algo me había enseñado ese colchón de mierda en la cochera, es que a veces el silencio es el mejor cuchillo, siempre y cuando sepas en qué momento clavarlo. Actualización 2. Pasó otro mes y, aunque yo ya tenía suficientes pruebas para hundir a Kevin con solo pulsar play, algo dentro de mí me decía que aún no era el momento. No porque no tuviera coraje, eso me sobraba, sino porque con cada día que pasaba, él solo cavaba más profundo su propio hoyo. Lo veía. Lo escuchaba. Y lo sentía en cada maldito detalle que cambiaba en la casa. Ya no era solo mi cuarto lo que había tomado, era la casa entera. Caminaba por los pasillos como si le pertenecieran, dejaba su ropa sucia donde le daba la gana, ponía música en el baño mientras se duchaba y cantaba a todo pulmón canciones que no sabían ni para dónde iban. La cocina se había vuelto un basurero perpetuo, el refrigerador tenía cosas que nadie recordaba haber comprado y que nadie se atrevía a tirar, y lo peor de todo era que, cada vez que había algo fuera de lugar, automáticamente los ojos se giraban hacia mí, como si yo fuera la única variable en esta ecuación que jamás cuadraba. La gota de esa semana fue cuando encontré uno de mis libros universitarios lleno de manchas de grasa. No era un libro cualquiera, era uno que había comprado con lo último de mi cheque de horas extra, uno que necesitaba para un proyecto de fin de semestre que ya me traía al límite. Estaba en una esquina de la sala, tirado como si fuera un panfleto viejo, con la portada pegajosa y doblada, como si alguien lo hubiera usado para apoyar un plato. Cuando lo recogí, sentí un nudo en el estómago que me apretó con furia. Pregunté, sin gritar, sin armar escándalo, solo pregunté si alguien había tocado mis cosas, y Kevin soltó esa carcajada suya que me da ganas de romper vidrios con la frente. Me dijo que no tenía idea de lo que hablaba, que seguramente yo lo había dejado ahí en la madrugada. Mi tía, que estaba sentada en la mesa cortando uvas como si eso requiriera concentración quirúrgica, murmuró sin levantar la mirada que últimamente yo andaba dejando todo por donde fuera. Mi mamá, como de costumbre, no dijo nada. Solo se quedó callada. Y ese silencio, para mí, fue peor que cualquier insulto. Fue su forma de no tomar posición, de no incomodar, de dejar que las cosas se pudrieran por no querer mover el agua. Esa misma tarde, antes de irme al trabajo, revisé los videos del teléfono viejo, ya convertido en mi salvavidas emocional. Sabía que no podía hacerlo todas las noches porque me dolía ver la forma en que Kevin se apropiaba del espacio, pero esa vez algo me impulsó a hacerlo. Y ahí estaba, un clip grabado a las 2:36 de la mañana, donde se veía claramente cómo entraba a mi cuarto con una chica de cabello rosa y ambos reían mientras él decía, con una voz estúpidamente arrogante: "Aquí es donde dormía mi prima, pero ahora es zona VIP". Se tiraron en mi cama, la misma cama que yo había pagado con 2 meses de propinas cuando trabajaba en un restaurante los fines de semana, y empezaron a revisar mis cosas, a burlarse de mis apuntes, de mis fotos, de mis libretas. La chica se puso uno de mis suéteres y dijo en tono de burla que era como de abuelita, y él respondió que todo en esa habitación era deprimente, que por eso la había modernizado. Yo no sabía si llorar, gritar o salir corriendo al maldito almacén y pedir que me cambiaran a tiempo completo solo para no volver a pisar esa casa. Pero me contuve. Porque algo dentro de mí me repetía que cada una de esas humillaciones era una bala más para cuando llegara la hora del disparo final. Así que lo que hice fue sencillo, tomé ese clip, lo edité para que se viera claro el rostro de ambos, marqué la fecha y la hora, y lo subí a una carpeta privada de Google Drive con el título VIP de mierda. Luego me senté y empecé a organizar todo lo que tenía. Capturas de pantalla de sus stories en Instagram, donde subía fotos desde mi cuarto presumiendo sus nuevas vibras con mis libros de fondo. Videos donde dejaba caer cosas al suelo y reía mientras decía que alguien más lo recogería. Grabaciones en las que se escuchaba a mi tía diciendo que no importa si Kevin rompe algo, mientras no se entere su madre, no pasa nada. Incluso guardé el correo del departamento de policía con la advertencia por ruido que habían dejado aquella noche que yo ni siquiera estaba en casa. Poco a poco, todo comenzó a tomar forma. En paralelo, empecé a observar los pequeños detalles.
como mi madre evitaba mirarme a los ojos cuando preguntaba por algún daño en la casa. Como mi tía parecía más cómoda cada día, como si realmente creyera que estaba haciendo un favor al mundo trayendo a su hijo a arruinarlo todo. Como Kevin, en su delirio de superioridad, se comportaba como si su presencia fuera un regalo. Empecé a notar también la incomodidad creciente de los vecinos. Una tarde, mientras regresaba del almacén, me topé con la señora Nolasco, la vecina del frente, que me paró con su perro tembloroso en brazos y me soltó, sin filtro: ¿no se están pasando un poco con las fiestas? Le respondí que no eran mías, que yo trabajaba de noche. Me miró con una mezcla de pena y escepticismo y solo murmuró: ah, pensé que sí, porque la música viene de tu lado de la casa. Esa frase me quedó zumbando en los oídos como un mosquito en pleno verano. Y claro, tenía sentido. Desde afuera, todo parecía salir de la cochera, el único espacio con puerta independiente, la única parte que no tenía cortinas gruesas, y que además quedaba justo al lado de la calle. Era fácil culparme. Demasiado fácil. Y nadie, ni mi madre, ni mi tía, ni el estúpido de mi primo, se preocupaba por corregir esa narrativa. Así que hice lo que cualquier persona con un gramo de dignidad haría: imprimí un papel, en letra grande, que decía: este espacio no tiene acceso a la casa principal. Cualquier ruido viene de la habitación del fondo. Lo pegué en la ventana de la cochera, del lado que daba a la calle, justo a la altura de los ojos. Por supuesto que mi tía lo arrancó esa misma noche, y al día siguiente, mientras preparaba café, me soltó con ese tonito pasivo-agresivo que dominaba como nadie: eso estuvo muy feo, hija. No se ventilan los problemas de familia en público. Me le quedé viendo sin responder. Porque ya no necesitaba discutir. No necesitaba justificarme. Solo necesitaba dejar que el cabrón siguiera cavando, que siguiera trayendo gente, haciendo escándalos, mintiendo en voz alta. Porque ya lo había decidido: en su próxima fiesta, cuando tuviera a todos sus amiguitos reunidos, con música alta, botellas por doquier y esa energía estúpida de quien cree que todo gira a su alrededor, iba a sacar mi laptop, conectar un cable, y poner en pantalla todo lo que había guardado. Cada clip, cada voz, cada gesto. Iba a dejar que él se hundiera solo. Y ese día, frente a toda la familia, yo no iba a levantar la voz. No iba a llorar. No iba a gritar. Solo iba a apretar reproducir, cruzarme de brazos y esperar a que el silencio hablara por mí. Porque eso era lo único que todavía me quedaba intacto. La verdad. Y estaba lista para usarla. Actualización 3. Saltó junio como una piedra lanzada con rabia, y a mediados de mes ya nada en la casa se sentía como hogar. Era como vivir en una especie de tierra de nadie donde el ruido se imponía sobre el silencio, la impunidad sobre el respeto, y yo me convertía en una sombra que todos decidieron ignorar. En ese tiempo, Kevin se había apropiado por completo del ambiente. Ya no se escondía para hacer fiestas pequeñas, ahora las anunciaba en redes sociales como si estuviera organizando un evento en Coachella. Usaba hashtags ridículos como almohadilla Casa Nueva Vibra Nueva o almohadilla Larry Verside House, y lo peor es que sus historias en Instagram las grababa desde mi cuarto, el cuarto que alguna vez fue mi refugio. Mi rincón de descanso, mi lugar sagrado, y que ahora se había convertido en una especie de guarida para fiestas mal iluminadas con luces LED baratas. Música a todo volumen y botellas de licor robadas del gabinete de mi madre. El detonante, sin embargo, no fue una fiesta en sí, sino lo que ocurrió el fin de semana del Día del Padre, cuando mi tía Lidia decidió, sin preguntar ni coordinar nada con mi madre, que iba a organizar una pequeña reunión familiar en el patio trasero. Según ella, era una forma de unirnos todos y de celebrar a los hombres de la familia, aunque ni siquiera había un padre presente. Porque mi abuelo había muerto hacía años y los únicos hombres que estarían serían su hijo Kevin y un par de primos que apenas aparecían cuando había comida gratis. Mi mamá, en ese modo pasivo que ya me tenía enferma, simplemente dijo que no le parecía mala idea, que hacía falta algo bonito en la casa. Yo, que ya había aprendido a leer entre líneas, supe de inmediato que eso no era una reunión familiar.
Era una excusa para que Kevin hiciera otra de sus orgías disfrazadas de parrillada y para que mi tía pudiera mostrar, con su tono de mártir profesional, que había traído a su hijo a rehacerse con la familia como base. Desde la mañana del sábado, el patio se convirtió en un caos. Kevin puso música desde temprano, y no música para ambientar, sino una lista interminable de reggaetón vulgar a todo volumen que hacía vibrar los cristales. Gente que yo no conocía empezó a llegar en carros que se estacionaban en cualquier parte, bloqueando entradas de vecinos, y mi mamá, lejos de poner límites, solo se ponía nerviosa en la cocina, cortando limones y moviendo cosas de lugar sin dirección alguna. Cada vez que yo intentaba decir algo, me interrumpía con un hoy no, por favor, no armes problemas hoy. Mi tía, por su parte, ya se paseaba por la casa como si fuera suya, con un vaso de vino barato en la mano y gritando desde el patio órdenes como alguien que encienda la parrilla o Kevin, trae la hielera grande. La que estaba en la cochera. No quise estar cerca de ellos. No quise comer ni compartir ni fingir que éramos una familia funcional. Me metí a la cochera, cerré la puerta y me puse los audífonos para intentar estudiar. Pero la música traspasaba las paredes, las voces se colaban por cualquier rendija, y los golpes de carcajadas borrachas me hicieron perder la concentración una y otra vez. A eso de las 10 de la noche, escuché que la puerta de la sala se azotó y alguien gritó algo que no entendí. Salí a ver qué pasaba y lo que vi fue un tipo tambaleándose cerca de la tele, con un vaso en la mano, haciendo movimientos torpes como si estuviera bailando solo, y en un momento, sin querer, o quizás queriendo, le dio un codazo al mueble, y el vaso voló. No solo voló, rebotó justo en la esquina de la pantalla y dejó una línea muerta, de esas que atraviesan el televisor como si fuera una cicatriz. Fue tan rápido que por un segundo nadie reaccionó, y después, claro, los murmullos comenzaron. Kevin apareció en escena, vio el rayón, y lo primero que hizo fue girarse hacia mí y decir con la cara más sucia que he visto en mi vida, yo vi a mi prima con un tipo entrando a la cochera. Capaz fue él. No entendí lo que estaba pasando. Lo miré como si estuviera hablando otro idioma, pero él solo repitió, sí, vi a un tipo raro. Seguro estaban tomando allá. Y como si eso fuera todo, mi tía lo respaldó con un tono teatral, yo también lo vi, Pasó justo cuando me asomé al baño. Un hombre, con una gorra, con cara de, no sé, de no confiar. Mi madre se giró hacia mí y me preguntó con una mezcla de decepción y hartazgo si era cierto. Ahí fue cuando sentí que se me rompía algo adentro. No porque dudaran de mí, porque ya estaba acostumbrada, sino porque lo hacían con una facilidad tan absurda, con una disposición tan automática, que parecía que llevaban años ensayando para dejarme sola en cualquier situación. Les dije que yo no había invitado a nadie, que había estado en la cochera todo el día estudiando, que no había puesto un pie en la sala, que no había visto a nadie entrar. Y Kevin, con su risa de imbécil, remató con un ay, prima, relájate, no es para tanto, solo di la verdad y ya. Me fui. Me encerré. Me tapé con la sábana hasta la cabeza como si eso pudiera apagar el ruido del mundo. Me puse los audífonos y dejé que el silencio falso del ruido blanco me anestesiara un rato. Pero no podía quedarme así. No después de eso. No después de que una vez más, con testigos y fiesta de por medio, me pintaran como la responsable de una cagada que claramente no era mía. A las 2 de la mañana, cuando el ruido bajó y los pasos se hicieron más torpes, me levanté, encendí la laptop, conecté el disco externo donde había guardado todas las copias de seguridad y empecé a trabajar. No dormí. No pestañeé. Abrí el editor más sencillo que tenía instalado y empecé a armar la secuencia. Fui clip por clip. Fui acomodando las fechas, marcando los horarios, recortando los silencios, dejando las frases exactas que quería que se escucharan. Kevin pateando mis cajas y diciendo que diga mi prima. Kevin metiendo gente en mi cuarto a las 3 de la mañana. Kevin con la chica de cabello rosa burlándose de mi ropa. Kevin diciendo que no tenía dinero para reponer nada porque era solo una casa vieja. Su risa. Su arrogancia. Todo eso enmarcado con fotos mías fichando en el trabajo a las mismas horas en que él aseguraba que yo hacía ruido o recibía visitas sospechosas.
Agregué también la nota de advertencia de la policía, y un clip extra, uno donde, desde el ángulo de la cámara, se veía claramente cómo él abría mi closet con la llave que había tomado sin permiso del llavero de mi madre. Porque sí, también tenía ese momento grabado. El descaro era tanto que ni siquiera se molestaba en disimular. Cuando terminé, eran casi las 7 de la mañana. El sol apenas empezaba a colarse por la rendija oxidada de la cochera. Guardé el archivo, lo nombré quien rompió la tele, MP4, y lo pasé a una memoria USB, a Google Drive y a mi correo personal. No iba a dejar cabos sueltos. No iba a permitir que esto terminara como una de esas veces donde te hacen sentir culpable solo por existir. Ya no más. Ya no otra vez. Ya no conmigo. Lo siguiente sería esperar la próxima fiesta. Porque ya la había anunciado. Ya había subido el flyer. Summer Blowout en almohadilla Larry Verside House, decía su historia, con un fondo de cerveza y emojis de fuego. Iba a venir mucha más gente. Y esa vez, todos verían. Nadie podría decir que yo estaba mintiendo. Nadie podría cubrirlo. Nadie podría esconderlo. Porque esta vez, cuando se sentaran a beber, a bailar, a burlarse, yo iba a estar ahí. No con una sonrisa. No con un reclamo. Sino con un cable, una pantalla, y la verdad lista para explotarles en la cara. Y cuando todo estuviera en silencio, cuando las miradas cayeran como cuchillos sobre su cuello, yo solo iba a cruzar los brazos, recargarme contra la pared, y disfrutar el espectáculo. Porque me lo debían. Porque me lo había ganado. Porque esa noche, por fin, alguien más iba a tener que tragarse su propia mierda. Y esta vez, no iba a ser yo. Actualización 4. Pasaron los días con una lentitud enfermiza, como si el mundo se burlara de mis ganas de que todo reventara de una vez por todas. Cada mañana, mientras salía medio dormida de la cochera y me tropezaba con botellas tiradas, olor a comida rancia y condones mal escondidos, sentía que el peso en el pecho se hacía más grueso. No era solo el asco, ni siquiera era ya la rabia, era una mezcla profunda de hartazgo, agotamiento y esa especie de frustración crónica que se siente cuando estás atrapada entre cuatro paredes que fueron tuyas. Pero ya no te pertenecen. Yo seguía trabajando en el almacén, con los turnos nocturnos comiéndome la espalda y el insomnio como nuevo compañero de vida, y mientras tanto, el ambiente dentro de la casa se volvía cada vez más denso. Como si todo estuviera a punto de colapsar pero nadie quisiera admitirlo. Kevin seguía en su papel de anfitrión de Airbnb sin pagar un solo centavo, trayendo gente cada semana, dejando basura por donde pisaba, y grabando stories como si viviera en una maldita mansión. En uno de esos videos incluso dijo, con esa voz de imbécil que ya me sacaba ronchas, que Riverside era aburrido pero que su casa era el último bastión de fiesta. Me hervía la sangre. Lo escuché diciendo eso mientras yo lavaba mis 2 platos de siempre, en la cochera, con agua fría y jabón barato, porque ya no me atrevía a usar la cocina sin terminar envuelta en algún comentario pasivo de mi tía. Esa señora ya ni fingía respeto. Una tarde me soltó, sin ningún disimulo, que la energía de la casa había cambiado desde que Kevin llegó, y que ojalá todos supieran fluir así con los cambios, como él. Me lo dijo con una sonrisa que era puro veneno con azúcar, y yo simplemente asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que esa señora se iba a tragar cada palabra dentro de poco. Yo solo estaba esperando el momento justo. Y ese momento ya tenía fecha. Kevin había publicado que haría una fiesta de inicio de verano, algo grande, con invitados especiales y sorpresas. Lo puso en mayúsculas, con fuego, música de fondo y una captura donde aparecía él mismo apuntando a la cámara desde mi cuarto con mis pósters de fondo y diciendo Riverside, prepárate para la mejor noche del mes. Lo grabó frente al espejo del baño que compartíamos, usando una camiseta mía como trapo para secarse la cara, sin saber que yo ya tenía todo documentado. Su descaro era tan enorme que me ayudaba. Cada cosa que hacía sin filtro se convertía en prueba. Cada story pública, cada captura, cada video grabado por mí era una bala más en el cargador. Ya no me molestaba verlo, de hecho, me daba risa. Lo veía y solo pensaba sigue cavando, que el agujero ya te llega al cuello.
Ese viernes, el día antes de la fiesta, me tomé el tiempo de preparar todo. Saqué mi laptop, revisé uno a uno los archivos, los renombré para no perder el orden, revisé el audio con cuidado para asegurarme de que las frases importantes sonaran claras. Conecté el adaptador HDMI y lo probé en una pantalla vieja que aún funcionaba en la cochera. Todo corría perfecto. Me aseguré de cargar todo en un USB, lo subí a una cuenta en la nube con contraseña, lo envié a un correo alternativo y hasta lo guardé en un pendrive escondido dentro de una de mis botas de invierno. No estaba dejando nada al azar. Esa noche casi no dormí. No porque tuviera miedo o dudas, sino porque mi cuerpo ya estaba en estado de alerta constante. Como si supiera que algo grande estaba por pasar. Como si se negara a cerrar los ojos antes del espectáculo. Y el espectáculo no se hizo esperar. El sábado desde las 2 de la tarde empezaron a llegar los primeros. Carros llenando la calle, música saliendo desde el fondo como si la casa se hubiera convertido en una maldita discoteca, gente entrando y saliendo con hieleras, botellas, parlantes portátiles. Y más de un idiota con gorra al revés y camisa abierta. Kevin andaba en modo celebridad local, saludando como si fuera alcalde, grabando cada movimiento y gritando cosas como ya empezó el evento del año o la prima está de malas, pero la vamos a convertir. Yo lo miraba desde el marco de la cochera, apoyada en la puerta como un fantasma que no terminaba de desaparecer, con mi laptop en la mano y el adaptador colgando del bolsillo como si fuera un arma lista para usarse. Mi mamá, nerviosa, no sabía dónde meterse. Se mantenía en la cocina, hablando por teléfono con una amiga que claramente intentaba convencerla de que esa fiesta se le iba a ir de las manos. Y mi tía, claro, orgullosa, paseaba con su copa en la mano, celebrando como si hubiera logrado algo digno de respeto. Yo esperé. Me mantuve al margen. Evité contacto visual. Caminaba por la casa como una sombra, sin levantar la voz, sin interrumpir, sin respirar más fuerte de lo necesario. Pero por dentro, estaba contando los minutos. Cada paso, cada carcajada falsa, cada canción mal mezclada en ese parlante barato eran un paso más hacia el momento en que yo iba a poner todo frente a sus caras. Sabía que si lo hacía muy temprano, no todos habrían llegado. Si lo hacía muy tarde, algunos estarían demasiado borrachos para entender lo que estaban viendo. Así que esperé. Esperé a que el ambiente se cargara lo suficiente. Esperé a que el calor y el ruido empezaran a volverse insoportables. Esperé a que Kevin pusiera su música en la televisión del salón como siempre lo hacía, conectando su celular al Bluetooth, bailando como idiota frente a las chicas que se hacían selfies con mi cama de fondo. Y entonces, sin decir una palabra, caminé hacia el televisor. Kevin me vio desde el pasillo y soltó una carcajada burlona, como si yo fuera parte del show. ¿Qué pasa, prima? ¿Quieres poner tu playlist de tristezas?, me dijo, con su tonito de siempre. Yo no respondí. No le di el gusto. Solo desconecté el Bluetooth, conecté mi cable HDMI al costado del televisor, abrí la laptop con la lentitud de quien está a punto de soltar un misil, y le di doble clic al archivo. El video empezó sin música. Sin introducción. Sin advertencia. Apareció su cara, su voz, su risa. La fecha en la esquina. El momento exacto en que pateaba mis cajas y decía si se rompe que diga la prima que fue ella. Y por primera vez, el ruido se detuvo. Todos dejaron de hablar. Todos dejaron de moverse. Era como si alguien hubiera apagado el mundo. Y apenas era el primer clip. No me moví. No hablé. No expliqué. Solo dejé que el video hablara por mí, con cada imagen, con cada audio, con cada prueba. Kevin entrando a mi cuarto a las 3 de la mañana con 2 chicas distintas. Kevin rompiendo el vaso que terminó jodiendo la tele. Kevin usando mis cosas. Kevin mintiendo. Kevin robando la llave del llavero de mi mamá y entrando a mi espacio sin permiso. Todo con audio, con fecha, con su maldita cara sonriendo. De fondo, las stories que él mismo subió, cruzadas con las capturas de pantalla de mis horarios de trabajo, probando que ni siquiera estaba en casa cuando ocurrieron los incidentes que me achacaron.
Mi tía en video diciendo no importa si rompe algo, con tal que no se entere tu madre. El clip del policía dejando la nota, justo al momento en que Kevin abría la puerta ebrio. No era un montaje. No era un discurso. Era la verdad, desnuda y brutal. Y todos la vieron. Nadie pudo taparse los ojos. Mi mamá se quedó paralizada. Kevin intentó acercarse para desconectar el cable, pero yo lo vi venir. Me planté frente al televisor como si fuera un escudo humano. Y fue entonces cuando sentí, por primera vez en meses, que tenía el control. Que después de tanta mierda tragada, de tantas noches en el piso, de tantas veces en que me dijeron mentirosa, por fin tenía la voz que me habían quitado. No la gritaba. No la imponía. Solo la dejaba correr en pantalla. Y lo mejor es que aún no había terminado. Porque faltaba lo más jugoso. El video de la vecina del frente, esa joya que me mandó por WhatsApp sin saber cuán valioso sería. En él se veía claramente a Kevin abriendo la puerta de la sala a las 3:15 de la mañana y metiendo a 3 personas mientras yo fichaba en el almacén a las 3:09. 2 cámaras, 2 ángulos, 2 verdades incontestables. Cuando esa imagen apareció en la pantalla, alguien murmuró un verga bajito. Y entonces, sin que yo dijera ni una palabra, Kevin empezó a justificarse. A tartamudear. A decir que eran malentendidos, que yo estaba exagerando, que solo estaba editando lo que me convenía. Pero nadie le creyó. Nadie podía. La pantalla seguía reproduciendo el caos, y él ya no tenía dónde esconderse. Mi madre, con la cara completamente blanca, solo alcanzó a susurrar me debes la tele, el alcohol y la alfombra. Y mi tía, por primera vez en semanas, no dijo una maldita palabra. Porque no tenía cómo. Porque todo lo que yo había dicho estaba ahí, sin filtros, sin adornos, sin excusas. En alta definición. Y lo que antes era ruido, ahora era silencio. Y en ese silencio se sentía el peso exacto de todo lo que me habían hecho tragar. Y yo, por fin, pude respirar. Porque ahora sí sabían. Ahora sí entendían. Ahora sí, por fin, nadie me podía volver a llamar mentirosa. Nunca más. Actualización 5. A la mañana siguiente, el silencio dentro de la casa era tan espeso que costaba hasta respirar. No se escuchaban risas, ni música, ni pasos apurados, ni voces pidiéndose el café en la cocina como si aún fueran parte de una familia funcional. Solo el sonido del refrigerador vibrando en su compresor viejo y los cuchillos del día anterior aún hundidos en el fregadero como testigos mudos de una escena que ya nadie se atrevía a mirar de frente. Yo me desperté en mi cuarto, sí, en mi cuarto, por primera vez desde que todo había comenzado, y durante los primeros segundos no entendí dónde estaba. Me había quedado dormida con la ropa puesta, sobre las sábanas, con la laptop aún encendida al lado y el cable HDMI enrollado como si hubiera sido un arma recién usada. Me senté, miré alrededor, y la realidad me golpeó con una fuerza extrañamente calmada, lo había hecho. Había recuperado mi espacio, y lo había hecho con pruebas, con paciencia y con una frialdad que ni yo sabía que tenía. La noche anterior no hubo escándalos finales ni dramatismos de telenovela. Cuando se terminó el video, nadie aplaudió ni gritó ni se fue corriendo. Solo hubo un silencio tenso, incómodo, el tipo de silencio que se forma cuando el aire se carga de vergüenza ajena y ya no hay salida. Mi tía intentó tartamudear una excusa, pero mi mamá la interrumpió. Le pidió a Kevin, con una voz que yo no le había escuchado desde que murió mi abuela, que le devolviera la llave del cuarto, que sacara sus cosas, que se disculpara y que se fuera. Dijo todo eso sin levantar el tono, sin gritar, sin llorar. Pero la firmeza en sus palabras me dejó claro que algo dentro de ella también se había roto. Kevin no lo tomó bien, por supuesto. Primero se rió, luego lo negó todo, después lloró un poco, un llanto torpe, ensayado, patético, y luego dijo que la familia no se trata así. Como si no acabara de ver su propio rostro en pantalla diciéndome que diga a la prima que fue ella, total ya le creen. Pero esta vez, sus palabras no le sirvieron. Nadie le creyó. Nadie le respondió. Mi tía dijo que no tenían a dónde ir, que no era tan simple,
que no podían quedarse en la calle, que todo esto se podía hablar con más calma. Y mi madre, que por fin había decidido asumir una postura, le respondió con una frialdad que me sorprendió: tuvieron muchas oportunidades de hablar con calma. Pero solo escuchaban cuando les convenía. Y ahora ya no hay más tiempo que regalarles. Me senté en la esquina del sillón sin decir nada. Yo no necesitaba intervenir. No necesitaba empujar más. Todo ya estaba hecho. Era como ver una torre de cartas venirse abajo, lenta, inevitable, y saber que la última ficha ni siquiera la toqué yo, cayó sola, por puro peso acumulado. Pasaron toda la noche en la sala, empacando sus cosas a medias, murmurando entre ellos y llamando a contactos para ver si alguien los podía recibir. Yo me encerré en mi cuarto, apagué el teléfono, y dormí con la ventana abierta, como si necesitara que entrara aire nuevo, fresco, sin olor a cerveza rancia ni a colonia barata. A la mañana siguiente, la camioneta de una amiga de mi tía llegó a recogerlos. Vi a Kevin meter sus bolsas negras con cara de perro regañado, sin mirar hacia la casa, como si al evitar los ojos de todos pudiera fingir que no había pasado nada. Mi tía sí me miró. Me miró como si yo fuera el origen del problema, como si la culpable de su vergüenza fuera yo y no el imbécil de su hijo. Pero no me importó. No más. Porque por primera vez en mucho tiempo, no me temblaron las manos. No me ardió la garganta. No sentí esa desesperación de querer justificarme ante nadie. Solo observé cómo se iban y cerré la puerta detrás de ellos. No con odio, sino con la certeza de que, de ese momento en adelante, nadie iba a volver a quitarme mi espacio sin pelear. Durante los días siguientes, la casa se volvió un terreno extraño. Mi madre andaba callada, como si cargara una culpa tan densa que no supiera cómo soltarla sin romperla en pedazos. Una noche se sentó conmigo en la mesa de la cocina, me puso una taza de té frente a mí, el que sabía que me gustaba desde pequeña, y me pidió perdón. No fue un discurso largo, no intentó justificarse. Solo dijo que lo había hecho mal. Que dejó que el ruido la convenciera de que yo era el problema, cuando lo que estaba pasando era que no quería admitir que su hermana y su sobrino eran una carga que no sabía cómo manejar. Me dijo que no esperaba que la perdonara de inmediato, pero que necesitaba que yo supiera que lo había entendido. Yo no dije mucho. No porque no lo sintiera, sino porque en ese momento, más que palabras, necesitaba tiempo. Y se lo dije así, sin rencor, pero sin suavizar: no quiero volver a dormir en una cochera porque alguien más gritó más fuerte que yo. Y si algún día te vuelves a olvidar de quién soy, no voy a quedarme para recordártelo. Me voy a ir. Sin aviso. Y no voy a mirar atrás. Después de eso, la relación entre nosotras se mantuvo estable, pero distante. Cordial, sí. Amorosa, a ratos. Pero ya no como antes. Porque cuando alguien te pone en el piso para que otro camine encima, aunque luego intente recogerte, hay cosas que no se arreglan con un abrazo. Yo seguí trabajando, ahorrando, enfocándome en terminar la universidad. Cada vez que salía de mi cuarto y veía el espacio limpio, la alfombra nueva, la tele reparada, las ventanas cerradas, sentía una mezcla de alivio y de rabia contenida. Porque todo eso había sido mío desde el principio. Porque nunca debía haberlo perdido para empezar. Pero también, porque ahora era mío de nuevo. Porque me lo devolví yo sola. No me lo regalaron. No me lo ofrecieron. Lo recuperé a pulso, a prueba, a fuego. Una tarde de julio, Kevin intentó escribirme. Me mandó un mensaje por Instagram diciendo que las cosas se habían salido de control, que solo quería empezar de nuevo, que no pensó que llegaría tan lejos. No le respondí. Lo dejé en visto y bloqueé su cuenta. Al día siguiente, usó otra cuenta para decir que mi reacción había sido exagerada, que nadie merecía ser expuesto así. Me reí. En serio me reí. Porque pensar que él, de todas las personas, se atreviera a hablar de merecer algo, era el chiste más ridículo del siglo. Lo bloqueé otra vez. Y borré los mensajes sin guardarlos. Porque ya no necesitaba pruebas. Ya no necesitaba respaldo. Ya no necesitaba defenderme. Todo el que debía ver,
ya había visto. Todo el que debía entender, ya lo había entendido. En agosto, cuando por fin junté suficiente para rentar una habitación decente en Moreno Valley, me mudé. Me ayudó una compañera del trabajo, la misma que una vez me ofreció su sofá cuando ya no podía más. No necesité mucho, una cama, una lámpara, mi laptop, mis libros, y paz. Antes de irme, mi mamá me abrazó en la cochera, esa misma cochera donde me tragaba el polvo cada noche y donde aprendí a dejar de llorar. Me dijo que me admiraba. Que sabía que yo había hecho lo que nadie más tuvo el valor de hacer. Yo no lloré. Ni siquiera sentí que debía hacerlo. Solo la abracé de vuelta y le dije que no me llamara si alguien más venía a pedirle que me quitara el cuarto. Que esta vez no iba a haber grabaciones. Ni pruebas. Ni oportunidades. Y cumplí. Me fui. Empecé de cero. Dormí en una cama mía. En un espacio mío. Y por las noches, cuando me despertaba de golpe pensando que estaba otra vez en el concreto, abría los ojos y veía el techo blanco, la lámpara encendida, el silencio. Y sonreía. Porque lo logré. Porque nadie volvió a llamarme mentirosa. Actualización final. Pasaron 6 meses desde aquella noche en que apreté play frente a toda esa gente, y aún ahora, cuando camino por la calle rumbo al trabajo o espero en la fila de la lavandería con mis audífonos puestos. Hay momentos en los que, sin querer, vuelvo a ese instante. A veces lo hago a propósito, porque me da placer recordarlo. Pero otras, aparece sin aviso, como una memoria que se incrusta de pronto, como una voz interna que susurra: hiciste lo correcto, nadie más lo iba a hacer por ti. Para los demás quizás fue solo una anécdota incómoda, un incidente vergonzoso que prefieren enterrar. Pero para mí fue el punto exacto donde me partí en dos. Antes de eso, yo era alguien que callaba, que se acomodaba, que bajaba la cabeza cuando la familia le pedía ceder por el bien común. Después de eso, ya no. Después de eso entendí que ceder tu espacio una vez por presión, es la primera de muchas veces en que te convierten en el felpudo emocional de quienes ni siquiera te respetan. Y desde ese momento decidí que mi paz no se negocia. Mucho menos con gente que nunca puso nada sobre la mesa, pero se siente con derecho a devorarlo todo. Mi vida cambió. No de forma espectacular ni cinematográfica, pero cambió en los lugares que importaban. Encontré una rutina distinta en Moreno Valley, con menos ruido, menos intromisiones, menos miradas juzgonas disfrazadas de consejos. Me adapté al ritmo de trabajar, estudiar y cuidar lo poco que tengo como si fuera oro, porque ahora sí es mío. Me hice amiga de los silencios. Aprendí a cocinar para una sola, a dormir sin interrupciones, a cerrar la puerta con llave y sentir que estoy segura. Nunca imaginé que algo tan simple como una cerradura pudiera darme tanto alivio. Mi compañera de casa, una mujer divorciada que conocí en el almacén, me cedió un cuarto pequeño pero ordenado. Desde que llegué me dijo con sinceridad que ella también había salido huyendo de un ambiente familiar donde la familia solo funcionaba mientras tú aceptaras ser la alfombra de todos. Esa frase me hizo reír más de lo que esperaba. Supimos que nos entendíamos sin tener que dar detalles. A pesar de la distancia, mi mamá y yo mantenemos contacto. No todos los días, ni con afecto desbordado, pero sí con esa cordialidad tensa que tienen las personas que han cruzado una línea y no saben cómo regresar al punto anterior. Viene a verme algunos domingos. Trae pan dulce, cosas del mercado, y hablamos poco. A veces, cuando se queda callada mirando la mesa, entiendo que quiere decir algo que no sabe cómo formular. Yo no la presiono. Tampoco la consuelo. Si de verdad se arrepiente, lo va a demostrar con acciones, no con disculpas que llegan tarde. Ella lo sabe. Una vez, justo antes de Navidad, me preguntó si le guardaba rencor. Le dije que no, pero que tampoco me había olvidado de nada. Y eso fue todo. Porque no necesito que me pidan perdón 1000 veces. Me basta con que no lo repitan. La tía Lidia, por otro lado, hizo todo lo contrario a aprender algo. No solo no se disculpó jamás, sino que anduvo por ahí contando su versión, que yo fui cruel, que expuse a su hijo por resentimiento, que tenía una obsesión enfermiza con controlar la casa.
En una reunión familiar que no asistí, por decisión propia, alguien me dijo que intentó hacerse la víctima frente a los demás, llorando y diciendo que yo había fracturado los lazos familiares por orgullo. Me reí cuando me lo contaron. Porque claro, es fácil jugar al papel de madre abnegada cuando borras convenientemente los videos, los insultos, los desprecios, y la forma en que me empujaron a una cochera con una colchoneta reventada. Lo bueno es que nadie le creyó. Porque después de lo que mostré, ya no hay vuelta atrás. La imagen que tenía de madre que lucha por su hijo se vino abajo como castillo de naipes. Nadie la saca de sus propios errores, y aunque yo no tenga tiempo ni ganas de andar desmintiéndola, el recuerdo de esa pantalla sigue flotando en la memoria colectiva. Lo que se mostró esa noche quedó impregnado. En Acción de Gracias, Kevin apareció. No fue invitado por nadie, pero llegó igual, con una cara de arrepentido que parecía más una pose que una emoción real. Se plantó en el porche de mi mamá y esperó ahí como si pensara que eso bastaría para borrar todo. Me mandó un mensaje diciendo que las cosas estaban difíciles y que quería hablar conmigo. Que extrañaba a la familia. Que quería empezar de nuevo. Y esa frase, ese maldito cliché barato, me provocó una mezcla de risa y furia. Lo dejé ahí parado. No salí. No respondí. Me quedé adentro de la casa de mi madre tomando café, mientras lo veía desde la ventana irse después de 20 minutos de estar allí de pie como perro sin dueño. Y me sentí bien. No por venganza. No por orgullo. Sino porque no tuve que levantar un solo dedo. Porque él solo, con sus actos, se construyó una puerta que yo ya no tengo que abrir jamás. Tiempo después, lo vi de lejos en un mercado. Estaba repartiendo volantes para un local de celulares. Lo reconocí por la gorra estúpida que siempre usaba. Me miró, se detuvo, como esperando que yo cruzara la calle. No lo hice. Me fui en dirección contraria. No porque le tuviera miedo ni asco, sino porque ya no hay nada que hablar. Porque ya todo lo que tenía que decir, lo dije. Y lo dije con la fuerza de alguien que aprendió a no dejarse callar. Hoy mi cuarto tiene nuevas cortinas, una colcha de flores que me compré en oferta, un escritorio pequeño, y una lámpara que prende con un clic suave. Huele a lavanda. No a cigarro. No a perfume ajeno. No a sudor de alguien que usaba mi cama para seducir desconocidas. Huele a mío. A paz. No he vuelto a poner cámaras. No porque ya no tenga miedo, sino porque ya no tengo que probarle nada a nadie. Aprendí que no tengo que convencer a nadie de mi versión cuando mis acciones son claras. Que si alguien quiere discutir mi verdad, puede hacerlo lejos, porque aquí ya no se negocia lo no negociable. No sé si algún día mi familia va a sanar del todo. Tal vez sí. Tal vez no. Pero yo ya no estoy esperando eso. Porque aprendí que la sangre no te da derecho a invadir, a mentir, a hundir a los demás para flotar tú. Y si tengo que ser la mala para haber puesto límites, pues que así sea. Prefiero ser la mala que se defendió con pruebas, que la buena que cayó hasta quedar hecha pedazos en una cochera. Esa noche, cuando mostré el video, no solo recuperé mi cuarto. Recuperé algo más importante, mi voz. Y desde entonces, nadie me la ha vuelto a quitar. Ni lo van a hacer. Porque ahora sé exactamente lo que valgo, lo que permito, y lo que no voy a volver a ceder. Ni por sangre. Ni por familia. Ni por carajos. Nunca más.